nosotros es un honor contar hoy aquí con Lidia, a través del amigo Manolo, y en nombre de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática os doy las gracias a todos los asistentes. Lidia va a presentar el compañero de la asociación, Rafael Moreno, y ella nos va a hablar de toda su experiencia que tiene acumulada, tanto en el feminismo como en la cuestión política y en memoria histórica. Dicho eso, sí que me vaya a permitir que os diga otra cuestión. A través de la Ley de Memoria Histórica, la que hay en vigor a nivel del Estado, pues el Archivo Histórico de Comisiones Obreras y la Unión Provincial de Comisiones Obreras están peleando y haciendo una petición para que la Gavidia, de eso tienes tú que saber bastante, digo porque tú también fuiste una de ellas, para que la Gavidia se haga un museo en que lo reconviertan en un hotel o en lo que sea, los calabozos sirvan de museo, en base a la Ley de Memoria Histórica. Y para llamar la atención y presionar, el viernes a las 11 de la mañana en la Gavidia hay una concentración de apoyo que aquello se declare lugar de la memoria. Aquí en Cama saben ustedes que se ha declarado lugar de la memoria, a los que no lo conozcáis, donde volaron el primer camión de los mineros, que es la pañoleta y un cartel grande que lo podéis ver. Entonces, simplemente, los que podáis y las que podáis, que estéis por allí, y esperemos que sea un ratito bueno. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Antes de presentar a Lidia, pues quiero dar las gracias por la organización de este evento a la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática de Camas, al Ayuntamiento de Camas en la figura de la delegada de Cultura Eva Pérez y al personal de la Biblioteca Municipal por su inestimable colaboración, y a don Manuel Ortega, gracias al cual pues podemos contar hoy con la presencia de doña Lidia Falcón O'Neill, una gran mujer a la cual tengo la suerte de poder presentar hoy, y que nos ofrecerá una conferencia a través de la cual, pues, y compartiendo los más de 60 años de lucha y entrega por los valores democráticos de libertad e igualdad, pues nos hablará sobre feminismo y memoria histórica. Una lucha que Lidia inicia en el año 1950, cuando a la tempranísima edad de 15 años comienza a escribir en la revista escolar Orientación, donde mantiene pues el primer debate literario sobre feminismo. Y bueno, si realmente me detengo a presentaros el recorrido profesional y político de Lidia, pues tendría que dedicar varias horas a ello, ya que sería, bueno, pues imperdonable no profundizar en cada una de las acciones que ha llevado a cabo esta ejemplar mujer a lo largo de su vida. Y por esto, y para dar paso a Lidia, que es para lo que nos hemos reunido esta tarde, pues intentaré ser lo más conciso y breve posible durante este repaso a la vida de doña Lidia. Bueno, pues Lidia Falcón nació en Madrid en el año 1935, y en una entrevista publicada por el diario El Mundo, ella nos comenta que todo le llega por vía genética. Su abuela pues era hija de un liberal masón, ella era anarquista y luchó por el cooperativismo, por el sindicalismo, por el amor libre, que es algo que me encanta, por la eugenesia, por la eutanasia, por los anticonceptivos. También su madre fue una gran luchadora feminista, y Lidia es licenciada en Derecho y en arte dramático y en periodismo, y es doctora en filosofía. Además es fundadora de la revista Vindicación Feminista y de Poder y Libertad, y además es fundadora del Club Vindicación, de Vindicación Feminista Publicaciones y del Partido Feminista de España y de la Confederación de Organizaciones Feministas del Estado de España. También ha participado en el Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer en Bruselas. Ha formado parte de la delegación española en la Asamblea Mundial de la Paz en Budapest. También participó en la primera Asamblea sobre Derechos de la Mujer en Madrid y ha impartido conferencias en la Asamblea de Naciones Unidas de Nueva York sobre la situación de la mujer en el mundo, además de por todo el panorama internacional, que si nos ponemos a nombrar, pues bueno, Venezuela, Perú, Puerto Rico, donde además fue galardonada en reconocimiento a su lucha, a su labor feminista por el Senado de este territorio, en Cuba, en Canadá, en Israel, en Japón, en Kenia, en China, Marruecos, Australia, Portugal, Hungría, un largo etcétera. Y bueno, además del impresionante currículo profesional y de carácter activista de Lidia, contamos hoy con la presencia de una gran mujer también a nivel político.
que fue militante del Partido Socialista Unificado de Cataluña y que sufrió pues, la persecución y la tortura durante la dictadura franquista por defender los ideales y los principios de igualdad, libertad y democracia que a todas y a todos pues, nos unen aquí hoy. Y bueno, es una mujer que fue... Oye, eso es muy largo, ¿eh? No, porque hay que conocer que, bueno, que la persona a la que tengo aquí a mi izquierda, pues no es... tiene un largo recorrido a todos los sentidos, pero también a nivel político. Y bueno, yo creo que es interesante que sepamos que esta mujer fue detenida por primera vez en 1960 a raíz de su trabajo periodístico en varias agencias y periódicos y que sufrió la represión del régimen por su encomiable acción, que la llevó a ser además abogada defensora de trabajadores en varias luchas sindicales y que la llevó además a atreverse a publicar en la revista Triunfo a favor del divorcio, estamos hablando de los años 60, un artículo por ejemplo el del divorcio que ocasionó el secuestro de esta publicación, además a realizar en la clandestinidad diversas acciones de propaganda con carácter antifascista e incluso a editar el boletín clandestino La Verdad, que bueno, se mantuvo en la calle, como he dicho, de forma clandestina durante 5 meses y que le costó a Lidia otros 5 meses de encarcelamiento por propaganda ilegal en la prisión de la Trinidad de Barcelona. Y bueno, no quiero pasar por alto el hecho histórico también al que se vio obligada a vivir Lidia en 1974 cuando fue detenida y procesada de nuevo al ser relacionada falsamente con el atentado de la calle del Correo de Madrid, lo que la obligó a pasar pues 9 meses en la madrileña prisión de Yesería a la espera de un juicio que nunca llegó a celebrarse y que provocó pues una gran campaña de solidaridad internacional además y que bueno, sobre este hecho existen algunos documentos en la red donde Lidia nos ofrece unos testimonios pues, que son estremecedores sobre aquella experiencia. Y bueno, por ir terminando como os digo, serían horas y horas las que podríamos pasar, pues impulsó y presentó el Partido Feminista de España y en el 83, pues la celebración del primer congreso de dicho partido, fue elegida presidenta y por terminar, pues para cerrar este breve repaso de la vida de una mujer que para muchos es simplemente la feminista, como he escuchado de muchas bocas, que Lidia es la feminista, que feministas hay muchos, pero que la feminista en singular y en mayúscula es Lidia, y es una persona con una vida desbordante y llena de sorpresas, que a mí me ha sorprendido mucho y me ha sido muy grato estudiar un poco de la vida de Lidia, porque además de ser una persona luchadora y comprometida con los principios de igualdad y de libertad, pues creo que es una mujer bastante extrovertida, bastante divertida incluso, podemos decir, si me lo permite. Espero que sí. Y sobre todo que es una mujer que no tiene pelos en la lengua. Y yo ya no me extiendo más, le doy las gracias a Lidia por acompañarnos esta tarde y espero que disfrutéis como voy a disfrutar yo de esta experiencia. Gracias. Bueno, el camarada me ha dejado sin habla. Sobre todo me quedaré sin habla porque no hay micrófono. Tengo cierto cansancio profesional que me produce algunas faringitis. Bueno, mil gracias por estar aquí, mil gracias a la asociación por invitarme, a mi camarada Manuel Ortega porque se le ha ocurrido que nos encontremos esta tarde y bueno, ¿qué queréis que os cuente? Porque parece que lo ha contado todo ya él, ¿no? Ahora ya podemos dialogar. Sí, yo creo que queréis que os cuente algo de mi experiencia, puesto que estamos hablando de memoria. Pero también os voy a leer, con vuestro permiso y vuestra paciencia, unas páginas de este libro que escribí en la cárcel en el año 74. Pero retomando un poco la biografía, el breve relato que he hecho de mis peripecias vitales, sí, yo soy una de las supervivientes de la masacre, del exterminio que causó el fascismo en nuestro país. Muchas veces en los congresos internacionales, en las asambleas, en las reuniones, tanto cuando era el Partido Comunista como más tarde después el otro Partido Comunista en el que también milité, que lideraba Enrique Lister,
como más tarde las asambleas feministas, pues me preguntaban. Al principio era una experiencia curiosa, porque nos encontrábamos, sobre todo el mundo de habla hispana, estaban allí todos los movimientos de liberación de Latinoamérica, y me preguntaban, española, española, ¿vive en París? Y decía, no, vivo en España. Fascista. Esta era el calificativo, porque realmente los que quedamos dispersos, perseguidos, escondidos en España, pues sobrevivíamos como podíamos, ya que se suponía que el exilio republicano, desde todas las tendencias, desde los republicanos más moderados y masones hasta los comunistas, estaban sobreviviendo en los 20 países que acogieron el éxodo español. Estar aisladas, como estuvimos en la Barcelona de los años 40, fue una experiencia que marca para siempre, y que además creo que es imprescindible recordar, porque se ha recordado algo, nunca suficiente, el exilio español en todos los continentes. Pero el exilio interior, el que vivimos unos cuantos, ese está poco relatado, poco conocido de las generaciones que nos han seguido, y poco, desde luego, conmemorado. Porque el año 36, el capitán Virgilio Leret, que era capitán de la base de Hidros de Marchica en Melilla, era el marido de mi tía, la hermana de mi madre, Carlota O'Neill, fue fusilado el 17 de julio de aquel año, en cuanto las mejalas galicianas, el ejército marroquí que se unió a Franco y que pasó el estrecho, llegaron a Melilla, tomaron las bases que estaban allí, y el capitán, que era él, Virgilio Leret, y 13 compañeros más, lamento no saber sus nombres, los fusilaron en el acto. Este acontecimiento, que marcó los primeros tiros que se dispararon en Europa, marcó también, naturalmente, el destino de mi familia. Y todavía mi prima está buscando los restos de su padre. Desaparecieron aquellos 14 hombres que eran los oficiales que dirigían la base, que resistieron malamente el ataque. Pensemos la inexperiencia, pongamos que no sea incompetencia, pero casi, del gobierno republicano, que en aquel momento en la base de Hidros, esta que os cuento, los Hidros estaban desmontados para limpiarlos, porque era julio, era verano, y se suponía pues, que iba a pasar con la calma del verano marroquí. Y mi tía y sus dos hijas, dos niñas, una de 10 años y otra de 8, estaban acompañando, porque eran vacaciones, acompañando a su marido en aquella base. Y mi tía tiene un relato estremecedor, que ha dado vuelta al mundo, que es una española en la guerra, una mexicana en la guerra de España, porque ella luego se exilió en México y se hizo mexicana, que había titulado, lo que me parece más acertado, la primera versión, los primeros disparos que incendiaron Europa, que incendiaron el mundo. Bueno, pues inmediatamente que cae esta base, detienen a mi tía, Carlota O'Neill, la encarcelan en una fortaleza medieval que está en Melilla, que es el penal de Victoria Grande. Ahí estuvo 5 años, y afortunadamente, y digo afortunadamente porque lo hubieran matado, no habían descubierto que ella era miembro del Partido Comunista. Había dirigido la revista en Madrid, Nosotras, revista de las mujeres comunistas. Y era una conocida escritora, publicista, activista y sobre todo autora dramática. Y esto lo he heredado yo un poco, puesto que yo también escribo teatro. Allí se la acusó, en aquellas lejanas tierras, pensemos que el teléfono era muy escaso y por supuesto el internet no existía, se conocía poco o nada de las actividades de ella como tal, como escritora, como activista, como política. Se la acusa de ser la esposa del capitán Virgilio Leret y de tener ideas, se suponía que contagiadas por el malvado de su marido, subversivas, y son los facciosos los que la acusan a ella. Le hacen 2 consejos de guerra, la condenan a 6 años, de los que cumple 5. Las 2 hijas, las 2 niñas de 10 años y de 8, quedan abandonadas en la casa donde estaban.
que además era una casa prestada, porque en realidad el plan de vacaciones de la familia era que en un barco varado allí en la bahía de Melilla, que no tenía ni agua corriente, se la tenían que llevar en unas cubas, iba un soldado cada día con una barca y llevaba una cuba de agua para estar un mes que iban a estar de vacaciones. Pero en el momento en el que se oyen los primeros disparos, ella cuenta la experiencia, es la primera experiencia que se puede contar en España, es el primer reportaje que se escribe, lo escribe a mano en unas hojas mientras están disparando, y su marido coge una barca y sale corriendo de donde estaban a ir a defender la base, porque esa era su obligación. Entonces ellas, cuando el marido se va, en otra barca que lleva a otro soldado, van a tierra firme y se meten en la casa de un sargento del ejército, cuya mujer estaba allí también esperando a ver qué sucedía, y allí es donde la dejan. Y allí se quedan las dos niñas. Y durante los 3 años de guerra, muy bien no hemos sabido nunca, ni ellas tampoco, qué les pasó. Pasaron de una casa a la otra, fueron acogidas bastante buena voluntad por algunos vecinos, hasta que el abuelo, el padre de su padre, que era fascista, porque estas misiones se produjeron en tantísimas familias, las reclama y consiguen volver a la península, y entonces el abuelo, que no podía verlas, ni podía ver a mi tía porque consideraba que habían sido infectadas por el virus rojo, las meten en el colegio que era asilo de huérfanos de militares de Aranjuez. Allí pasan 5 años hasta que podemos reunirnos los restos del naufragio de la familia. Porque mientras tanto, mi abuela, mi madre y yo, que soy recién nacida, están en Madrid. Y se ha interrumpido todo contacto, toda posibilidad de comunicación con la zona facciosa y especialmente con Marruecos, especialmente con el continente africano. La Cruz Roja interviene al cabo de 2 años de guerra para saber de ella. Tenemos un texto patético, que son unas líneas escritas a mano por Carlota, que la Cruz Roja le entregó a su madre y a su hermana, en la que pone: estoy viva y estoy bien, no os preocupéis por mí. Bueno, estoy bien, que estaba en el penal de Victoria Grande. Este es el principio, podríamos decir, de la tragedia que va a seguir en nuestro país, y podríamos decir que el final de otra etapa, ¿no? Otra etapa que había sido la etapa del principio de siglo, donde mi abuela, como ha recordado mi compañero de mesa, Regina del Amo, era una muy conocida activista, sindicalista, cooperativista, sobre todo la gran actividad, la gran pasión en la que depositaba unas esperanzas un poco ingenuas, era el cooperativismo. Ella Regina del Amo crea la primera banca cooperativa en Valencia, y además cuando me enteré que era en Valencia, ya tanto tiempo después, pensé que hacía en Valencia, ¿no? Porque ella vivía en Madrid, era andaluza, había nacido toda la familia, había vivido toda la familia de sus padres, padre y madre, en Úbeda, en provincia de Jaén, donde se había criado los primeros años hasta que se fueron a Madrid. Pero ella había recorrido toda España, difundiendo el ideario feminista, el ideario sindicalista, el ideario cooperativista. Y de esa etapa, sus hijas empiezan a escribir, mi tía y mi madre, Enriqueta O'Neill, empiezan a escribir muy prematuramente, con 17 o 18 años. Mi tía Carlota ya escribía algunos guiones, algunas de teatro, y por supuesto artículos. Y mi madre, que era más joven, es la pequeña de las dos, también era muy joven cuando escribe algunos artículos de Reza. Y claro, como era tan joven, casi cuando está a punto de desencadenarse la guerra. Mi madre se ajunta, pienso, que no se casaron. Todavía no he hecho una investigación para ver si hay parte del matrimonio o no, por supuesto, porque no me importa más que en lo que pueda tener de reconstrucción biográfica, ¿no? Con el muy conocido también entonces, que no sonará hoy a casi nadie, César Falcón, que era el periodista peruano que había venido con Mariátegui, el dirigente comunista muy conocido allí, a los años 20,
y se había instalado en España. Ya no se mueve hasta el final de la Guerra Civil. Pertenece al Comité Central del Partido Comunista, es director de Mundo Obrero, es el creador de un programa de radio en el momento de la guerra que llama Altavoz del Frente, donde incluye a Miguel Hernández. Mi padre es el que acoge a Miguel Hernández cuando llega de Orihuela a Madrid, porque una cierta intelectualidad, esto no se ha hablado ni se cuenta casi nunca, una cierta intelectualidad que está más o menos dirigida por García Lorca, le tiene una envidia y un rechazo clasista típicamente, pero también envidia profesional, y no lo incluyen. Miguel tiene unas pequeñas memorias, unas pequeñas cartas donde explica que el primer viaje que hace a Madrid pues se ha encontrado solo, que no sabe andar por las calles de Madrid, que cuando va al Café Gijón pues que nadie le escucha, tiene un aspecto rústico todavía, a pesar de que no es un analfabeto, como han contado algunas leyendas. Es un chico que ya ha estudiado, que incluso en los colegios de curas donde estuvo, pero que lo apreciaron y le propusieron poder estudiar más. Si no hubiera tenido un padre patriarcal y machista horrible que se lo impide, pues hubiera podido seguir adelante algunos estudios. Pero ese primer viaje es un fracaso, porque nadie le hace caso. Más tarde Vicente Aleixandre parece que lo acoge mejor. El segundo viaje es en el que mi padre lo conoce, lo afilia al Partido Comunista y lo protege. O sea, a partir de ese momento, cuando el chico por lo menos algún trabajo tiene o el partido lo acoge y puede comer en Madrid y puede ir desarrollando y conociendo además a la intelectualidad madrileña y aprendiendo de ella. Pero eso es muy poco antes de la guerra. Bueno, tiene también relaciones con Maruja Mayo y con la intelectualidad y con las mujeres que en aquel momento están empujando de una manera heroica el progreso y la posibilidad de cambiar el país. Y cuando empieza la guerra, como digo, él ha creado este espacio de radio. La televisión no existe, el cine es muy rudimentario, el espacio de radio Altavoz del Frente. Y mi madre está en la agencia soviética España al Día, haciendo la agencia soviética, no sé si era Novosti, ya quizá era Novosti, pero lo que hacen ellos es un espacio de información España al Día, que la guerra de España concita el interés del mundo entero, especialmente, claro, del mundo revolucionario. Con todo esto comprenderéis que se acaba sangrientamente como acabó la República, y el año 39, mamá me contaba, conmigo en brazos, que estaban en Barcelona, mi madre y mi abuela, conmigo a cuestas, pienso lo que debió suponer para ellas ir alimentando y arrastrando a una criatura de esa edad, se van a Barcelona porque están intentando, los 3 años de guerra, tener noticias de su hija y hermana y de su cuñado. Ellas no saben que han fusilado a Virgilio hasta el final de la guerra. Y buscando alguna posibilidad. Ellos tenían una relación con todos los dirigentes comunistas y socialistas de la República y habían intentado, y les habían impedido varias veces el canje de prisioneros, a ver si podían canjear saber y canjear a su hija y hermana. Y recordaban que varios de ellos les habían dicho es imposible, con el gobierno de Franco no se puede tratar, porque incluso estamos intentando, el hijo de Largo Caballero, el canje me parece que era por José Antonio, y no se consiguió. Fusilaron a José Antonio, pero también al hijo de Largo Caballero, cosa que no se cuenta. Entonces, como en Cataluña, mi abuela, como sindicalista y cooperativista, había luchado muchos años en Cataluña, porque donde era el movimiento anarquista más importante, el movimiento cooperativista más desarrollado, también el feminista. Mujeres Libres tenían allí un gran arraigo, y sabemos que la primera mujer ministra que hubo en España, que fue Federica Montseny, era catalana, era anarquista, y mi abuela había trabajado mucho con ellos y con sus companys, el que fue el último presidente de la Generalitat. Entonces fueron a Barcelona el año 39, empezando el año 39, intentando que ese gobierno pudiera actuar de alguna manera. Era, supongo, todo muy ingenuo, pero desesperado. Y cuando llegaron, bueno, la guerra
estaba perdida. El 26 de enero las tropas fascistas entran en Barcelona y mamá me contaba cómo conmigo en brazos, mi abuela, que tenía 60 y muchos años, y ella vieron cómo entraban las tropas triunfadoras por la Gran Vía de Barcelona, llegaban desde el sur, desde los pueblos de Castelldefels y los que están al sur, entraban allí y estaban entre la población aterrada que veía cómo ocupaban la ciudad, el 26 de enero del 39. Bueno, entonces, aquel fue de todas maneras el refugio. Si hubieran continuado en Madrid, que eran muy conocidas, hubieran seguramente tenido un problema gravísimo, o se hubieran detenido y quién sabe si fusilaron. Barcelona estaba un poco en la periferia, la intelectualidad catalana era otra, también había huido naturalmente, porque hasta los más moderados de los escritores y políticos catalanes y sindicalistas tuvieron que huir, y era el exilio interior. Algunos después, muchos años, cuando se muere ya el monstruo y podemos empezar a salir a la superficie, nos hemos enterado, los hijos de aquellos, que este y el otro era hijo pues del que fue conseller de la Generalitat en tal momento, del que fue escritor, del decano del colegio de abogados, etc. En Barcelona es entonces donde yo me crié, donde estudié, donde me casé, donde tuve mis hijos, donde estuve encarcelada, donde están enterradas mi abuela y mi madre. Y pasados los 5 años del principio de la guerra, se consigue la libertad de Carlota. Yo tengo un recuerdo, supongo que estas notas personales que me emocionan me las perdonáis. Porque yo tenía 3 años, tenía que tener 3 o 4 años como mucho, cuando mi abuela de Barcelona va a Madrid conmigo, que daba un piso en Madrid, en el barrio de Argüelles, quien conozca Madrid, que es donde yo nací, y que había quedado abandonado durante aquellos años. Estaba en el frente de guerra, estaba el barrio de Argüelles al lado de la casa de campo, que había sido el frente de guerra. Y desmantelado, mi abuela cuenta que cuando llegó, pues encontró en casa de una vecina su máquina de coser. Y no dijo nada, porque más valía no protestar en ningún momento, y menos en las condiciones en que ellas estaban. Y yo os contaba que yo recuerdo que a esa edad minúscula, como mi abuela me llevó en un trencito que había a Aranjuez a ver a mis primas. Entonces, en un colegio helado, lo que recuerdo es aquel frío del invierno de Aranjuez, esperábamos en un vestíbulo más grande, a mí me pareció, por lo menos por mi tamaño, más grande que esta sala, baldosado en blanco y negro, con una imagen al fondo, que ahora no sé bien si era un Cristo o una Virgen que estaba allí, y estábamos esperando, mi abuela y yo sentadas quietas y calladas. Los niños entonces éramos muy buenos y muy obedientes. Y salieron por una puerta una monja con aquellos hábitos, y yo no tenía mucha costumbre, ni he tenido nunca de ver religiosos y religiosas alrededor, y entonces iban todos llenos de trapos, como sabéis. Y salía con las 2 niñas de la mano. La mayor de mis primas me lleva 10 años, la otra 8. De modo que tenían 13 y 11. Flacas, tan desmedradas, claro, también vestidas de negro, ¿no? Eran 2 pajarillos vestidos de negro, calladas y quietas, lívidas estábamos todos del frío que hacía. Las sacó la monja, las acercó a mi abuela pudo abrazarlas, y entonces nos sentamos y la monja al lado, y allí un ratito estuvieron hablando, yo quieta, callada y quieta, móvil, porque era lo que tenía que hacer, y cuando terminó la entrevista, que era todo lo que podían hacer, pues nos levantamos mi abuela y yo y salimos andando hacia la estación del tren para volver a Madrid. Porque entre las infamias que cometieron contra mi familia fue la de que le quitaron la patria potestad a la madre, y se la quedó para siempre el Tribunal Tutelar de Menores. Entonces, cuando ya en Barcelona todavía estaban ellas allí metidas, encerradas, en Barcelona mi madre consigue unas relaciones, esta es una historia larga y sentimental que os ahorro, pero consigue tener un poco de apoyo
que fue pues, su compañero durante tantos años y un poco hizo de figura paterna mía, que era el periodista José Bernabé Oliva, que era carlista y que por lo tanto pues, podía desenvolverse en el régimen aquel horroroso, estoy hablando del año 41 llegamos a Barcelona. Y entonces consiguió que le permitieran convivir con la madre a las hijas. Cuando ya sale de la prisión y se reúne con nosotras en Barcelona, y también puedo recordar el viaje aquel, yo tenía 4 años, de Madrid a Barcelona en un tren con los asientos de madera que duraba 14 horas, cuando llegamos la noche de Reyes y estaba lloviendo a mares. Fíjate cómo se puede recordar algo a los 4 años, ¿no? Y entonces nos recogieron Bernabé y mi madre, que estaban allí, imaginaros pues la emoción que sentían todas, ¿no? Y fuimos en un coche de caballos, porque no había combustible en ninguna parte, y allí tampoco, no sé si alguien ha visto las fotos de los gasógenos, de aquellos taxis que en las ciudades grandes, en las pequeñas no había nada, ponían un aparato detrás con el cual se movían un poco, pero aquella noche no había más que, había una atracción de caballos, como el siglo XIX. Y en un coche de caballos pues fuimos hasta el nuevo domicilio donde yo me crié y donde pasó todo. Pues gracias a esa recomendación se consiguió que el Tribunal Tutelar de Menores permitiera la convivencia con la madre, pero no le dio nunca la patria potestad. De tal manera que un inspector del Tribunal Tutelar de Menores, esto yo lo vi toda mi infancia y a la adolescencia, fue a visitarlas cada mes para ver si se educaban de una manera decente, con la condición además de que fueran a un colegio de monjas. Y entonces, pues el primer curso, yo también algunos días fui, supongo que yo no recuerdo más que hacer unas letras o cosas así. Ellas fueron todo un curso a un colegio de monjas que con gran astucia Bernabé había contratado. Te puedes sentar por aquí, yo no muerdo. De verdad. Que había contratado y que eran alguna cosa como las hermanas o las hijas o las parientes de Cristo Rey. El caso es que era con astucia, digo, porque al curso siguiente llegaron al acuerdo de pagarles la mensualidad, porque había que pagarlo, o sea, ellos ponían la condición de que fueras al colegio pero te lo pagaban, de pagarles la mensualidad y que hicieran un informe como tenían que hacer cada mes de las notas y no fueran. Entonces, mis primas y yo fuimos a una academia privada que posiblemente, que todo el mundo estaba escondido y todo era clandestino, muchos de los maestros republicanos purgados y represaliados durante aquella época. Pero durante los cursos, porque hicieron el bachillerato, 5 o 6 años, las monjas aquellas, ¿verdad?, tan hijas de Cristo Rey, pues escribieron las notas falsas de mis primas, enviaron un informe al Tribunal Tutelar de Menores para que nos dejaran en paz. Pero no nos dejaban, o sea, cada mes no es que fueran muy agresivos, lo que yo recuerdo, que yo supongo que fastidiaban por allí metiéndome, pero yo me metía porque quería saberlo todo. Pues acudía un señor, venía a la casa y miraba la casa, ¿verdad? Podía investigar, a ver dónde dormían y dónde nos lavábamos malamente, porque no había más agua corriente que un grifo en la cocina, y por lo tanto para bañarse había que llenar un balde con agua que calentabas en un hornillo de carbón. Pues después de eso, pues decía, bueno, vale, y hacía un informe y los dejaban seguir viviendo ahí. Y una vez me contó mi madre que les dijo, no, yo no sé por qué me envían aquí a hacer esta inspección, porque mientras tanto en Barcelona, la Barcelona que empezaba a llegar, las miriadas de migrantes desesperados, sobre todo de Andalucía, para ver cómo podían comer, hay niños abandonados en todas las calles, hay niñas prostituidas en todas las esquinas, y sin embargo a mí me envían cada mes a vigilarlas a ustedes, cuya apariencia, ¿verdad?, por lo menos era decente. Bueno, hasta que mi tía, después de luchar bravísimamente por salir adelante, y ahora imaginen ustedes que éramos una familia de artistas e intelectuales, porque mi abuela, aparte de esta labor política, que es la que yo supongo que a ella le gustaría más que yo resaltara, lo que era música.
Ella, cuando el padre, mi bisabuelo, me hubiera gustado mucho conocer, un comerciante andaluz que inicia una serie de actividades en la provincia muy novedosas, como por ejemplo la introducción de las máquinas de coser Sigma, que no se conocían. Tanto no se conocían que cuando él importa la primera y pone en un pequeño local con unas cristaleras grandes, y su esposa, mi bisabuela, se pone detrás de las cristaleras con la máquina a coser algunas cosas para enseñarlo, los vecinos del pueblo se van amontonando para mirar aquello, y es una cosa tan novedosa y tan sorprendente, y se amontonan tanto y están ahí todos encima que le tiran la cristalera encima a mi abuela dentro del local. Bueno, mi bisabuelo, Anselmo del Amo, que deberían recordar, pero que ya nadie recordará ni sabrá nada de él en Úbeda, era masón, era liberal, era institucionista, y por lo tanto pues tenía unas ideas rompedoras que tenían que hacer avanzar al país, sacarlo del atraso secular y de la ignominia en que lo habían metido las diversas y sucesivas monarquías borbónicas que teníamos. Como quería que su hija estudiara, y eso es lo que a mí me apasiona de él, ¿no? Y que su esposa, que era una mujer, sabía más que incluso que muchos de los intelectuales de la época, sin haber ido nunca a una institución educativa, pues quería que su hija estudiara. Su hijo ya se sabía que iba a estudiar, tenía un hermano, pero ella en Úbeda pues poco podía hacer, se fueron a Madrid. Y entonces lo que estudia mi abuela es música. Ella es concertista de piano a los 14 años. Y luego da clases, ya tanto como dejarla ir al teatro y eso, ya eso era, ¿verdad?, rechinaba un poco, pero ella empieza dando clases de música, luego se casa con mi abuelo, Enrique O'Neill, que era cantante y había creado el sistema de canto O'Neill, que se puso durante, creo, bastante tiempo oficial en la escuela de Viena. Entonces, en mi casa siempre había un piano y siempre se oía música. Aunque no tuviéramos para comer, se alquilaba el piano, porque ¿cómo íbamos a vivir sin piano? No había aparatos de música, ¿eh? O sea, para las generaciones más jóvenes, cierren los ojos, piensen en un mundo en el que no había ducha, no había agua caliente, no había calefacción y no había aparatos de música. Eso de que no había internet y nada, supongo que ya se lo imaginan. Bueno, pues esa era la profesión de mi abuela, por llamarle profesión, porque claro, una mujer perseguida por sus ideas políticas, que estaba en el exilio en Barcelona y que no podía salir a la palestra con su propio nombre, pues difícilmente podía encontrar trabajo ni como música y tal. Lo que hizo fue las clases particulares de canto y de piano, que en mi casa se dieron toda la infancia, y yo toda la infancia estudié música también. Y sus hijas habían sido escritoras, dramaturgas, pero todo eso que se podía hacer en la etapa del fascismo, a menos que te hubieras puesto a escribir elogios al fascismo, claro, elogios al régimen, cosa que no entraba en absoluto en sus propósitos. Porque aún, a pesar de la miseria, pero el que fuera albañil o la que fuera costurera, aún podría encontrar alguna manera de ganarse unos pesetas y comer. O sea que salir adelante como salieron aquellas mujeres, escribiendo, dando clases de piano y de canto. Y mi madre lo que consiguió fue un empleo como voz secretaria, y lo que escribía a máquina, cosa que mi tía apenas lo aprendió, porque estamos en los tiempos en que tampoco todo el mundo escribía a máquina, no en un ordenador, no, en una máquina. Muchísimos originales tengo todavía en mi casa escritos a mano. Y además, como, bueno, escribía muy bien, consiguió, y esto el otro día, un periodista que vino, que era especialista en radio, o sea, un historiador, no periodista, él es historiador especialista en radio, y sacó, como tú has hecho ahí, que has hurgado de esa manera en mis más antiguos recuerdos, sacó cómo mi madre había escrito una serie de guiones, bueno, muchos años, para radio. Estaba en una de las emisoras en Barcelona, Radio España,
y que había hecho, por un lado, dramáticos de diversos temas. Había hecho la biografía de Cervantes en varios episodios, un resumen del Quijote y también la biografía de Chopin en varios episodios. Y además había escrito los dramáticos policíacos en una serie que se llamaba En busca del culpable. Y esto me lo sacó, los tengo, y muchos de ellos, por eso os lo digo, muchos de ellos están escritos a mano. Entonces, la batalla por sobrevivir. Por un lado, no ser descubiertas y perseguidas, con lo cual las tres, mi abuela y mi tía, escriben con un seudónimo. Mi abuela, Regina del Amo, escribe como Nora Abante. Mi madre, Enriqueta O'Neill, es Regina Flavio. Y mi tía, que es Carlota O'Neill, es Laura de Noves. Escriben novela, artículos. Me preguntó, ¿vosotras habéis hecho, preguntó este historiador, habéis hecho, más que yo, mi madre y mi tía, pero yo heredo ese espacio, el consultorio sentimental de tal? Dije, esto es consultorio sentimental de un montón de revistas de Barcelona, ¿no? Con los seudónimos que os cuento, ¿no? Y de todas maneras, a pesar de esa batalla y de que se introdujeron de una manera subrepticia en los ambientes intelectuales, en Cataluña había otro ambiente, el fascismo puro que cayó en Madrid, y por lo tanto, aunque fueran conservadores y moderados, siendo catalanes, pues tenían cierto recelo a aquel gobierno fascista que, entre otras cosas, prohibía hablar en catalán y prohibía escribir en catalán y dar conferencias, etc. Sabemos de la represión aquella. Después se fueron introduciendo y bueno, ganaron lo suficiente para darnos de comer cada día y además pagarnos una educación. Mis dos primas estudiaron una Derecho, ella no lo terminó porque se fueron entonces al exilio, y la otra Químicas, y yo terminé el bachillerato. Pero la situación económica era muy dura. Y sobre todo, a ver si las generaciones jóvenes pueden imaginar esto. Durante 5 años, los republicanos españoles en España y en el exilio esperamos, me puedo meter yo a pesar de lo poco que podía saber y pensar, que el final de la guerra mundial traería el fin de la dictadura. Y si os podéis imaginar lo que supuso comprobar que no iba a ser así, que una vez que se repartía en las áreas de influencia de las potencias ganadoras, España iba a quedar bajo el régimen franquista, apoyado por todas las democracias occidentales y por supuesto con el apoyo y soporte económico de Estados Unidos, suponerlo, yo no puedo transmitiros porque supongo que lo hago muy mal, pero la decepción, el horror, el desánimo, la segunda derrota. La primera derrota es el año 39, la segunda es el 45. Yo recuerdo, esto sí que lo oigo, a las mujeres de mi casa, como mi madre y mi tía, las jóvenes, apostaron con su madre, que mi abuela, además, bueno, pertenecía a la generación más idealista y más romántica, estaba convencida de que juzgarían al emperador del Japón, al Hirohito, y lo ahorcarían. Se estaban celebrando el juicio de Nuremberg. Yo lo seguí, fui siguiendo por las páginas de los periódicos, porque aprendí a leer muy pronto, y se lo apostaron. Y las jóvenes, con un poco más de sentido de la realidad, apostaron que no. Bueno, está muy bien que nos pongan el himno. Aquí la República. El móvil. Ah, bueno, pues bien, me lo tienes que pasar. No, me lo tienes que pasar, que yo no lo tengo. Tranquilo que ya no viene. Bueno, no, así una ráfaga musical muy adecuada. Bueno, pues como os contaba, no sé, cuando os aburra me echáis, ¿eh? En absoluto. Sigue. En aquel momento, cuando ya se ve clarísimamente que el régimen está afianzado, y que cuando vengan los nuestros, que era una de las frases, no sé si aquí hay alguien de mi, o de cercano o de mi generación,
que recuerde el famoso latiguillo que teníamos: cuando vengan los nuestros, que eran los soldados y los militares que habían cruzado desgraciadamente la frontera por Bou, por la Junquera, en la huida, y que esperábamos que volvieran, ¿no? Volvieron una ráfaga de 15 días allí en el Valle de Arán, en una de las invasiones fracasadas, naturalmente, del año 45, pues ya se sabía que no iban a venir los nuestros, que aquello se iba a prolongar, no se sabía cuánto, pero el desánimo era muy grande. Mi tía decidió irse, decidió que ya para ella no quedaba ninguna esperanza en España, no quería que sus hijas, que tenían pues 21 años, yo tenía 11 cuando ellos se fueron, ¿qué iban a hacer allí? Ya tenían algún novio, eran muy bonitas y claro, y que casarse con un machista español y ponerse a fregar en un piso de alquiler en un barrio de Barcelona, ¿no? Y se fueron a Venezuela, el año 41. Y entonces nos quedamos en la casa solas, mi abuela, mi madre y yo. Mi madre fue la heroína anónima de la familia, porque mi tía después en México consiguió pues una cierta fama y se ha hablado mucho de las memorias que escribió y del reportaje de la guerra, etc. Mi madre pues hizo este trabajo que os cuento, mucho más anónimo, mucho más callado, pero con el que en los primeros años mantuvo a toda la familia, porque mi tía no salió de la prisión, pues imaginaros, no sé cómo pudo estar en pie, porque estuvo desde el primer día, pero el trabajo era escasísimo. Y sus dos hijas, las sobrinas de mi madre, que estudiaron, les digo, comimos cada día, de alguna manera nos vestíamos y además encima se pagaba el colegio y los libros. Pero se fueron y nos quedamos en Barcelona nosotros. Y entonces, bueno, pues yo que iba a esa academia, y tú has sacado también, digo, Burgando, tú, bueno, iba a esa academia que eran unos directores, una cosa privada, pero que habían conseguido unos permisos, toda aquella burocracia. Bueno, yo no sé si decir de aquella época, porque está buena la de hoy, ¿eh? Está buena la de hoy. Pero habían conseguido unos permisos para examinar a los chicos y darles notas y que fueran convalidadas, con un régimen parecido al que tenían los colegios religiosos. Pues bueno, estaban unos profesores liberales, no serían nada más, supongo, pero que tenían actividades que la mayoría de los colegios de la época no tenían. Nosotros hacíamos teatro y unas obras casposas y pasadas por la censura, pero hacíamos teatro, ¿no? Cosa que no pasaba en otros colegios. Y además editaban una revista, la revistita, que era Orientación, se llamaba Orientación. Yo el primer minuto en que montaron la revista tenía 14 años y dijeron que quién quería escribir allí, pues dije que yo quería escribir allí. Y que yo iba a hacer una sección que hice varios años, que titulé Mundo Estudiantil. Todo era culturalmente con la ayuda de mi madre, porque tampoco es que a mí el Espíritu Santo me infundiera especial talento. Mi madre, pues claro, fue mi mentora, mi maestra, mucho más que mi madre. Y entonces yo recogía, porque traía los periódicos y los recortábamos y tal, noticias de estudiantes, una cosa blanquísima y anodina si queréis, pero bueno, de diversos, como además había aprendido, porque era autodidacta en todo, varios idiomas, y leía inglés, y leía francés, italiano, etc. Pues recortábamos noticias y yo hacía una croniquita cada mes de esto. Pero esto no es lo remarcable. Esto pasaría, supongo que tú no te habrías fijado en esta actividad, sino en que un buen día un machista habitual escribe un repugnante, no sé si podemos llamarlo ni artículo, ni documento, ni reportaje, ni nada, ¿no? Pone unas líneas allí. Lo escandaloso es que el director se lo publicara. Eso es lo escandaloso. Poniendo verde a las mujeres. Las mujeres eran unas estúpidas, unas vagas, no gastaban dinero, el pobre marido tenía que mantenerlas y ellas tenían muchísimos trajes, y entonces iban a un armario, me acuerdo de aquella frase, que iban a un armario, abrían y decían, ay, no tengo que ponerme, ay, lo cerraban, y entonces abrían otro armario, estaba también lleno de ropa y tampoco encontraban nada que les gustara. Y por este camino seguía todo el proceso, ¿no? Y como me entró un ataque de rabia, esto me suele pasar,
siempre que oigo y leo injusticias, con lo cual estoy en permanente estado de rabia, pues me puse a escribir, pergeñé allí algo que mamá me corrigió, por lo tanto quedó mucho mejor, mucho más legible, y en defensa de las mujeres, y además le puse ya con cierto recelo, y supongo que la experiencia de mi familia, le puse un seudónimo. Yo me llamé Titania. Bueno, puse Titania porque ya tenía cierta cultura y ya había leído El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Y puse en el buzón del colegio, sin nombre, el artículo. Y me lo publicaron, al mes siguiente salió publicado. Y entonces el imbécil del personaje me contestó, volviendo a insultarnos genéricamente, además, a todo el sexo, ¿no? Y yo le volví a contestar, y así estuvimos los 9 meses del curso. Y cuando terminó, que daban unos premios para esto y para el otro, a mí me daban un premio público y notorio por mi sección mensual, que yo con toda puntualidad llevaba, de mundo estudiantil, y entonces además daban un premio, nos lo daban a los dos, al machista y a mí, por aquella polémica que habíamos sostenido los 9 meses. Y entonces en la ceremonia, las ceremonias que hacían, bueno, escolares, como se hacen, pues nombran al personaje, y va muy satisfecho a recoger el premio, dicen, pero no sabemos quién ha escrito la contestación, las contestaciones estas. Entonces a Titania se le daba otro premio. Yo no me levanté, yo no fui a buscarlo. Se quedaba allí, en el estrado se quedó él, y dijeron, pues no sabemos, no sé qué, con el diploma aquel en la mano, y allí se quedaron. Y mi mamá estaba en la ceremonia muy divertida. Y luego, pues sí que el director se le ocurrió llamarme y preguntarme directamente, porque se lo había imaginado. Uno, el profesor de latín, me acuerdo que había sido cura, y que por lo tanto pues tenía unas ciertas habilidades grafológicas y no sé qué, como estaba escrito a máquina, porque yo escribo a máquina, mi madre tenía la máquina en casa desde los 7 años, pero había hecho unas correcciones a mano. Y él había seguido un poco la investigación por este camino. El director era más el estilo y lo que yo iba desarrollando en el colegio. Y entonces, pues en otra ceremonia, pues me dan el premio y entonces pues nos tenemos que reconciliar, el tipejo aquel y yo, ¿no? Porque así sale. Estamos todavía en la misma fase, el consenso, ¿no? Tenemos que ser todos muy amigos y todos, ¿verdad?, llegar a alianzas. Este es el episodio que tú has relatado brevemente antes. Sí, bueno, pues este podríamos decir que es el principio de una actividad que no ha parado, y yo sí que voy a parar porque me parece que os voy a aburrir, y que lleva por herencia genética, por educación familiar, por supuesto, y por la observación de la experiencia, a defender al colectivo más explotado, más humillado, más perseguido, que son las mujeres. Y que en aquella época, no sé si alguien tiene memoria o se fijó, sobre todo si es hombre, no sé si se fijó, pero que las jóvenes no pueden imaginar. Yo por eso a veces me enfado un poco cuando las jóvenes que se quejan con razón de muchas injusticias, de todas maneras hablan, estamos en una dictadura, esto no hemos avanzado nada, no se ha ganado nada, estamos igual que siempre. Mirad, compañeras, no tenéis idea de lo que las mujeres vivieron los interminables 40 años de la dictadura. Porque hasta el 2 de mayo del 75, en que se modifica algunos aspectos del Código Civil, porque aquel año es el Año Internacional de la Mujer, que Naciones Unidas declara, porque sobre todo las feministas estadounidenses, que nos han avanzado siempre en esas luchas, que lo consiguieron, ¿no? La explosión de las movilizaciones feministas llevan a que, y consiguen además, porque no solamente hay que estar en la calle gritando, sino que también hay que negociar y llegar a consensos con los que tienen el poder, consiguen que se declare el año 75 el Año Internacional de la Mujer. Y España está en Naciones Unidas, gracias al apoyo de nuestros amigos americanos, y por lo tanto pues tiene que consentir que haya algunos actos, algunas asambleas, algunos encuentros, algunas reuniones, se creen algunas asociaciones que no tienen legalidad, pero que bueno, que existen, de mujeres.
Claro, es el destino, ¿no? El destino, yo creo en el destino, yo creo que no creo en el Espíritu Santo, pero creo en el destino. ¿Sabéis en lo que me gustaría mucho creer? En el juicio final. Es que sería, yo creo que es lo único que me compensaría no pensar. Por eso tengo una obrita de teatro muy divertida, que algún año, si tenéis ocasión, vengo y os la leo, de donde sale el juicio final. Bueno, pues digo el destino porque aquel año 75, el Año Internacional de la Mujer, yo estoy en prisión. Pues cuando salí, que salían ya en el otoño del 75, está a punto de morirse el monstruo, pero entonces el movimiento empieza a organizarse, ¿no? Pero ese año, como es el Año Internacional de la Mujer, y pensar la vergüenza que tendríamos que tener de que nuestro país haya vivido esos episodios, se celebra la gran convención, la primera convención de la mujer en México, y nos representa Pilar Primo de Rivera. ¿Cómo bien representado? Claro que también en otros países latinoamericanos, cuya historia no era precisamente feliz ni democrática, también van unas señoras que son las esposas de los mandatarios, que no tenían ni idea de a lo que iban a pasearse y a pasear modelos, cosas así, ¿no? Pero claro, que nos representara la fascista más conocida, pues es una vergüenza. Bueno, aquel año fue un pistoletazo de salida de las numerosas etapas que el movimiento feminista ha tenido, que no creáis que empezó en el año 75, y mucho menos creáis que empezó cuando nacisteis vosotras, o cuando empezasteis a abrir los ojos, ¿no? Pero aquel año es una etapa nueva, importante, porque realmente da un impulso, la celebración esta da un enorme impulso al movimiento feminista internacional. Y además porque en México, con motivo de esa convención completamente falsa y estereotipada y repugnante, las feministas se organizan, las estadounidenses acuden a miles a México, pero las mexicanas también, las latinoamericanas son durísimas y fortísimas, y bien organizadas. Y organizan unas manifestaciones impresionantes a la puerta de donde están reunidas aquellas señoras y sus maridos y tal, que realmente colapsan las celebraciones, ¿verdad? Esto se ha contado muy poco, yo lo he escrito un poco brevemente, porque hay tantas cosas que contar, ¿no? Y a partir de ese momento, entonces, exigen que se celebren las convenciones de la mujer, pero además lo que llaman el Foro de la Mujer. Pero el estudio del Foro de la Mujer sería para 2 o 3 cursos que tendríamos que estudiar aquí, porque el foro es el foro abierto, el foro libre, y no está con la rigidez ni con los planteamientos de los gobiernos que van allí a pasearse un poco y a aprobar resoluciones que luego no se cumplen, y que se celebra de una manera muy improvisada en México por primera vez. La segunda vez va a ser en Copenhague, la tercera en Nairobi y la cuarta conferencia de la mujer en Beijing. Y como desvirtúan, porque el enemigo no descansa nunca, que no se lo crea nadie, ni hombres ni mujeres, el enemigo no descansa nunca. Y allí donde has avanzado un paso, procurará que retrocedas 2. Convirtieron los foros de la mujer, que eran un espacio demasiado abierto y demasiado libre, los desvirtuaron, los corrompieron, los pervirtieron. Porque allí se podía matricular, o entrar o inscribir todo el mundo. De manera que se nos inscribieron los movimientos religiosos, el movimiento pro vida, los fascistas, los fundamentalistas islámicos, las de Khomeini se nos aparecieron en Beijing con los hábitos aquellos negros, y las fotos de Khomeini, ¿verdad? Hacer la geografía, la defensa del sistema islámico, del régimen islámico iraní. Y ahí se acabó, claro. Esto es nada, esto os contaron brevísimamente porque se acabaron los foros de la mujer y en realidad las conferencias de la mujer, porque luego ya nadie ha sabido que se han reunido en Nueva York 5 años después y ahora Beijing 20, no sé si alguien ha visto alguna crónica en la prensa de Beijing 20. En Madrid, pues sí, todavía movimientos feministas que supongo que creen en las convenciones internacionales y en estas reuniones y que se esfuerzan mucho y que trabajan mucho, pues han ido de aquí para allá. Yo ya después de Beijing pues dimití
y dije que ya me lo conocía y que había que luchar en los campos de lucha, ¿no? Y que otras compañeras, bueno, que tienen esa vocación o ese espíritu de sacrificio, pues se van a las convenciones internacionales y además consiguen meter unas enmiendas y unos parrafitos que no se cumplen nunca. Apenas se aprobaron la declaración de Beijing, el año 95, cuando se celebra, que bueno, contiene una relación de derechos, no todas, porque el derecho al aborto no se pudo meter de ninguna manera, que eran los derechos sexuales y reproductivos, porque tanto los países islámicos como el Vaticano se unieron para que no se pudiera aprobar. Pero incluso las que se aprobaron, como, escuchad esto bien, la aplicación de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948, que se le aplicara a las mujeres. Esto se consigue después de arduas negociaciones de no sé cuántos días, en no sé cuántas reuniones, no sé cuántos hoteles de Beijing que estuvieron los mandatarios, y al día siguiente 87 países dicen que no piensan cumplirlo, porque las mujeres no tienen derecho a los derechos humanos, que las mujeres no son seres humanos, por lo tanto no se les va a aplicar. Bueno, yo ya he llegado al año 95 y estoy exhausta. Y entonces, vosotras y vosotros decidid lo que queréis que siga haciendo. Yo traía aquí un texto, pero quizás muy tarde, vosotras por consenso... Vamos bien, vamos muy bien, vamos bien. Decidid si queréis que os lea por lo menos 2 páginas, porque este libro, claro, al decirme que el acto que estábamos aquí era memoria histórica y feminismo, pensé que bueno, yo podía contaros esto, y quizá menos, pero que sobre todo en la introducción de este libro está un resumen de lo que hay que decir, investigar y difundir y publicar sobre cómo las mujeres soportaron toda la etapa, esta que ahora llamamos memoria histórica, que fue la dictadura. Este libro, En el infierno, Ser mujer en las cárceles de España, este lo escribí en la cárcel de Yeserías en Madrid. Bueno, el escribir en las cárceles es otra historia, todo un libro que podría decir porque había que pedir permiso. Primero lo escribí a mano, pero lo hacía en papel cebolla. No sé si existe hoy el papel cebolla, que era con el que se hacían las copias con papel carbón, y con una letra minúscula. Bueno, la historia tiene que empezar antes, claro, porque hay que pedir permiso en la cárcel para poder escribir. Primero para poder escribir, después para tener una máquina de escribir. Me la concedían al cabo de 2 o 3 meses. Mientras tanto, pues me iba a perder el tiempo, ¿no? Pero además una pensaba que iba a salir en libertad enseguida y había que hacerlo todo deprisa. Y entonces escribía cada noche un capítulo, casi cada noche un capítulo. Y en ese papelito, esto me acuerdo cuando lo explicaba en Estados Unidos, que les sorprendía tanto, todo les parecía tan extraño, ¿no? Era inevitable, ¿no? Conseguíamos estas hojas minúsculas, quiero decir muy finas, diciéndole al director de la cárcel que era para las copias en carbón del libro que yo escribiría a máquina cuando tuviera la máquina. Claro. Y que según el reglamento de la cárcel tenía que dejarle leer al director cada vez que escribía algo, ¿no? Luego el director no tenía ninguna ganas de leer lo que yo escribía, por lo tanto cuando yo no le daba nada y decía que no había escrito nada, estaba tan contento. Y yo mientras tanto por las noches escribía eso primera mano, luego ya se hizo a máquina también en lo más apretado posible. Y por las noches, con las camaradas de varios partidos que estaban allí y que por supuesto me ayudaban, hacíamos un rulito con las hojas estas que eran tan finísimas, ¿no? Y se abría una bolsa de estas cualquiera, de deporte que ya conocemos, ¿no? Que tiene un cartón para darle un poco de solidez al fondo y encima una tapa de plástico que se pone. Entonces esto se descosía, se metían esas hojitas muy apretadas que apenas abultaban y se volvía a coser. Esto llevaba casi toda la noche. Entonces al día siguiente, con la ropa sucia que pasabas, que era mentira porque nosotros lavamos la ropa en la cárcel, pero podía salir una ropa diciendo que la pasabas, o alguno de los containers, no eran tupperwares, pero bueno, de las fiambreras, con las que pasábamos, pues nos habían metido alguna comida, lo pasábamos allí,
registraban por encima con la chapucería habitual de todas las fuerzas de seguridad de nuestro país, de las que puedo dar otra conferencia para animaros a conculcar las normas habituales. Y así lo pasábamos, y entonces la familia que le recibían, pensar que yo no tenía familia en Madrid, yo vivía en Barcelona, como os he contado, mis hijos estaban en Barcelona, quedaron los dos porque detuvieron también a mi compañero, su padre adoptivo, y venían a vernos una vez al mes, yo no quería que fueran mucho porque los pobres críos, que mi hija tenía 18 años y mi hijo 16, iban en coche, el coche que habíamos dejado su padre y yo allí en Barcelona, iban a vernos. Estaban 2 o 3 días, una familia muy solidaria los acogía y los tenía por la noche y volvían. Entonces nosotros pasábamos ese material con otros informes políticos y tal a alguna de las familias de las otras compañeras, a las que no he podido nunca agradecerles suficiente todo lo que hicieron. Ellos, ya no supongo que por la noche, pero descosían la bolsa, sacaban las hojas, las metían en un sobre y las enviaban a un buzón seguro que teníamos en Barcelona de una camarada que a su vez cuando las recogía se las daba a mis hijos. Entonces capítulo por capítulo este libro salió así de la prisión. Y ya cuando salí, que era el año 75, todavía no se podía publicar. Es después cuando ya pues, empieza esta fausta democracia, cuando la somos. Y entonces os leo unas líneas. Sí. Este libro va dedicado a todas las mujeres que sufrieron en el más indiferente anonimato la persecución, el arbitrario encarcelamiento, el desprecio y la humillación de sus guardianes y de sus jueces en el largo calvario de nuestro país bajo la dominación fascista. Fíjate la fecha que es entonces, ¿no? Desde hace 38 años, o sea, cuando ya se pudo publicar, en el último periplo que ha seguido a otros muchos iguales, las mujeres españolas, mientras dedicaban toda su energía a mantener con pleno rendimiento la industria de guerra y la producción de paz, la agricultura, la escuela y el hospital, soportaron primero los bombardeos y el hambre en la catástrofe guerrera. Sufrieron más tarde el derrumbamiento de sus hogares, la derrota de sus esperanzas y con la muerte en el alma enterraron a sus padres, a sus maridos, a sus hermanos y siguieron cumpliendo el papel asignado desde siempre. Trabajaron en los campos y en las fábricas y aceptaron el relevo y criaron a sus hijos, manteniendo vivo el fuego de los ideales por los que habían muerto los suyos. Las mujeres de nuestro pueblo supieron ser fieles a sus héroes y a sus mártires. Durante 5, 10, 20 años ininterrumpidos esperaron a sus hombres en las puertas de las cárceles, haciéndoles más llevadera la prisión con sus visitas, con sus cartas, con sus paquetes difícilmente conseguidos. Educaron a sus hijos, garbanzo a garbanzo y remiendo a remiendo, en la devoción al padre preso. Y los hombres que ganaron el respeto y la admiración del mundo entero pudieron mantenerse firmes y esperanzados gracias al sacrificio de las ignoradas mujeres que les dedicaron íntegramente los mejores años de su edad. Nunca se han contado un mayor número de fidelidades observadas, sin una vacilación, día a día. En el patio de todas las cárceles me he encontrado, año tras año, con los mismos rostros de mujer que se demudaban y envejecían en el transcurso del tiempo, con las mismas figuras mal vestidas, endecas o deformadas por la maternidad, acompañadas primero por chiquillos balbucientes, muchachos después, hombres y mujeres más tarde, esperando siempre, sin una duda, el no alcanzado reencuentro con aquel hombre, sombra y atas los barrotes, del que apenas recordaban hábitos o gustos. Otras mantuvieron una más difícil fidelidad. Novias hay que aguardan la libertad de un enamorado de pocos días que les prometió compañía hace ya sabe cuántos años y para el que conservan una castidad intacta que nunca pensaron entregar a ningún otro. Todas las mañanas del año las mujeres se agolpan en la puerta de los penales para entregar la comida, la ropa limpia, los mensajes familiares, las palabras de ánimo y de esperanza a los hombres encarcelados. Todas ellas sostienen el hogar roto, la unión con el padre ausente, los vínculos filiales y fraternos a costa de su salud, de su esfuerzo, de su monótono trabajo, el peor pagado del país. Todas defienden su derecho a seguir actuando igual. Todas repudiarían a la que manifestase su deseo de disfrutar del poquito de dicha a su alcance, si es a costa de abandonar la fidelidad al prisionero. Ellas han visto la pérdida de sus esperanzas al terminar la guerra mundial. Han asistido al resurgimiento del país y a algún capitalista, desde la puerta de esta o de otra prisión.
y nunca han manifestado quejas o crítica, ni impaciencia o frustración ante las continuas promesas del marido de un triunfo cercano. Ellas están allí como debe ser, como es, ni piden, ni gritan, ni protestan. Ellas no tienen voz. Únicamente brazos para trabajar y piernas para transportar los incómodos paquetes hasta la prisión. Su opinión es la de sus hombres, su fe la misma, su fuerza inconmovible, su valor inacabable. Toda su energía concentrada en servir a sus hombres, en ser dignas de ser llamadas su mujer. Otras muchas, todas ignoradas, fueron y son héroes y mártires de esa lucha que es también la suya. Murieron en las ciudades incendiadas y en las largas caravanas de la huida. Colaboraron activamente en las organizaciones clandestinas que continuaron la batalla sin descanso hasta hoy. Llevaron los mensajes clave para los grupos de la resistencia a través de las montañas, burlando los puestos de vigilancia, desafiando los controles y los registros, el decenio de lucha guerrillera del país. Escondieron hombres y armas en los sótanos de las casas. Recaudaron peseta a peseta el dinero que permitía mantener la huelga, dar de comer a los militantes escondidos, sostener el aparato de propaganda, adquirir la documentación falsa que salvara la vida de los compañeros. Imprimieron octavillas y folletos y los repartieron a despecho del riesgo, y en la misma medida que los hombres, la represión las apaleó, las torturó y por su condición de mujeres fueron violadas y ultrajadas en los cuarteles, en las comisarías, en las cárceles, en los campos de concentración. Para ellas no hubo indulgencia sexista. Fueron fusiladas tras un simulacro de juicio y cumplieron condenas de decenas de años bajo los gritos de los vencedores en el frío, el hambre y la miseria. 20 años por llevar propaganda, por militar en las organizaciones clandestinas, por contribuir al socorro rojo que daría pan y abrigo a los compañeros. Dieron a luz en las enfermerías de las cárceles y lactaron a los hijos en sus exhaustos pechos, alimentados con pan remojado. Sobre el dolor de darles la vida, sufrieron la desdicha de verlos morir entre las rejas. Y aquí yo no sabía, cuando escribí esto, que les habían robado los hijos a miles de las presas de aquellos años en las cárceles españolas. Por ser mujeres debieron arrastrar una doble condena, la suya y la de los hijos nacidos en la cárcel, o necesariamente criados en ella, porque ninguna otra mujer podía hacerse cargo de ellos. Y cuando las implacables sentencias llegaban a la vida de las jóvenes madres, otras más afortunadas a las que permitieron sobrevivir en prisión, recogieron las crías abandonadas y las mantuvieron a su lado con las suyas. Una compañera reunió 6 chiquillos a los que la justicia había dejado huérfanos. Con ellos, de cárcel en cárcel, arrastrándolos consigo en los infames traslados de un penal a otro, aquella mujer cumplió la más difícil de las caridades, la más sacrificada de las ayudas. Si queréis, continúo. Leer este libro tiene que tener mucha tila en casa, porque sí, es difícil de aguantar, incluso para mí, que lo he leído varias veces y hasta lo he escrito. Me acuerdo que lo escribí. Bueno, creo que la memoria, los luchadores, los activistas, los recordatorios de la memoria histórica están siendo muy injustos con las mujeres. Leo muy pocas, excepto los episodios, los trágicos episodios del robo de niños, leo pocas, no diré ninguna, pero leo pocas memorias sobre el papel de las mujeres. Sigue aquí el recordatorio pues, de las que seguimos, ya las generaciones siguientes que seguimos en la lucha clandestina, la cantidad de mujeres que pasamos por las prisiones, que fuimos torturadas, que además cuando sales de la prisión no tienes el trabajo. En nuestro caso, claro, nuestros amigos y familiares siempre nos apoyaron, en la mayoría de los casos, pero alguna hubo que fue repudiada y que se encontró. Y con una experiencia que el otro día que hablaba con Celia, ¿no? El otro día, no, esta mañana, no acabé de contarle, y es la de que las que tuvimos hijos a la vez que hacíamos todo esto, porque parecía que teníamos tiempo para todo, ¿no?
pues en los episodios de las cárceles, de las detenciones y las actividades políticas que llevábamos, pues no nos ocupábamos mucho de los niños. Pasaban, la abuela se ocupaba ratos y si no la camarada, y si no tenían la llave, los niños de la llave en el bolsillo, que entraban solos en casa. Pues estas, entre las que me cuento, hemos recibido un poco de críticas de los hijos, ¿verdad? Claro que los hijos siempre critican a la madre porque siempre quieren más, ¿no? La devorarían. No tienen nunca bastante atención, ni cariño, ni dedicación. Y os lo digo a las jóvenes para que lo penséis. Pero hay una generación de hijos de militantes y militantas, y sobre todo las madres, que están así como incómodos diciendo, sí, bueno, pero claro, yo volví a casa sola, ¿no? Y a veces, pues, no sé, me tenía que comprar la merienda, eso yo lo encargaba en un bar que teníamos cerca de casa y luego pagaba para que si pasaban por ahí los críos le dieran la merienda, ¿no? Y claro, pues eso, ¿verdad? Pues, conmigo, y claro, como estábamos, y hay que ver. Y como me había pasado la noche haciendo octavillas, pues a la mañana no me levantaba, se levantaban solos y iban al colegio. Esa es también otro peaje que pagamos las mujeres. Más son las críticas y los reproches que hacen los hijos a las madres que a los padres, que también vivieron la lucha, la clandestinidad, la cárcel y no sé qué. Pero al fin y al cabo, ¿quién se ha de ocupar de los hijos? Sino las mujeres, sino las madres, ¿no? Entonces, si papá estaba en una reunión política, pues estabas también tú en otra, y no estabas en casa haciéndome la cena, ¿no? Se ha hablado poco de esto, se habla poco, se escribe poco. No se ha hecho películas sobre esto, porque a nadie se le ocurre. Y los camaradas y los compañeros que están en ese trabajo, aquí en vuestra asociación y en otras muchas, recordando y sacando a la luz la tragedia de nuestro pueblo, tampoco son bastante generosos, tampoco hablan tanto de las mujeres. No sé cuántos actos sobre mujeres habéis hecho sobre la memoria histórica. No sé cuántos. De modo que nosotras y vosotros, a ver si nos espabilamos. A ver si todos y todas nos espabilamos. Y nos espabilamos además a pensar que el feminismo tiene que ser fundamental en la construcción de nuestro país. Y aquí voy a barrer para nuestra causa, porque tenéis que venir al curso de Feminismo y Política que voy a impartir jueves y viernes en Sevilla. Creo el Centro de las Sirenas, creo que es bastante conocido, y va a ser jueves por la mañana y viernes todo el día. Porque a las 11:30 el jueves. Sí, bueno, si llegan antes no importa, después no. El asunto es que estos últimos años, y esto lo han comentado los camaradas, un minuto que hemos hablado antes de llegar, pero lo mismo aquí que en Sevilla, que en Madrid, reconocen que se ha abandonado bastante la formación política de las generaciones que nos siguen. Que en los años heroicos, además de las octavillas y de mal cuidar a los niños y de trabajar como podíamos para poder comer, dábamos cursos de formación de cuadros. No sé si alguna sonríe y veo que sabe, que se hacían en la clandestinidad, ¿sabéis? Y no sé si a alguien le suena la clandestinidad y lo que supone. Y a los jóvenes no sabéis lo que es. No sabéis lo que es absolutamente. Porque alguna vez que ya en el Partido Feminista, y ya claro, en la bendita democracia esta, yo dije, bueno, pues vamos a hacer un boletín, pero va a ser un boletín clandestino, porque yo no quiero pasar por ningún registro y no sé qué. Una cogió el teléfono y llamó a otra y dijo, oye, vamos a hacer un boletín clandestino. Y cuando decidí no hacerlo, claro. Y entonces, cuando se lo dije muy enfurruñada, dijo, bueno, pero yo se lo decía a una camarada, no se lo decía por teléfono. O sea, que si alguna tiene la tentación de decir lo que no quieren que sepan otros por teléfono, y no digamos por el móvil, que parece que es mucho más localizable que el fijo, pues que lo olvide. Y la formación de cuadros, la formación política, la formación feminista, esto va muy dirigido a vosotros, me parece que es muy débil hoy. Y que es imprescindible que la recuperemos. Y que es imprescindible además que todos y todas
nos pongamos nuevamente el mono de trabajo, el mono de trabajo y la hoz y el martillo y también la máquina de coser. Porque si no nos formamos, si no somos capaces de transmitir no solo estas experiencias, porque alguno pensaba, bueno, pasadas, batallitas pasadas, esta vieja que viene aquí y nos cuenta pues las guerras de la independencia, no, la guerra es hoy, la guerra es hoy. A nosotros no nos bombardean todavía, pero están bombardeando en Siria. Y aquí al lado vuestro, al lado de vuestra tierra, están matando gente todos los días y muriendo en esta horrible, infame exilio que están viviendo los refugiados. Pero es que además, aquí mismo, en vuestras aguas, se han celebrado ahora, y no sé si han terminado, las más grandes maniobras de la OTAN que se han organizado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, en Gibraltar y en toda la parte del Estrecho y parte del Mediterráneo. Y se oye como, no sé, como un rumor, o se ve por ahí, la OTAN no sabe ni lo que es, ¿no? Y mira, pues no sé, estos chicos se divierten ahí con barcos y con no sé qué. Pues bien, un dato, solamente un dato. Lo que gastan esas maniobras en un día en que salga el submarino tal, o el barco cual, o el avión tal, es igual al presupuesto de sanidad de España de todo un año. Y de eso no somos conscientes. Solamente de eso podemos seguir hablando, de cómo se ha organizado este continente, porque no solo nuestro país, para que las grandes corporaciones financieras, industriales, sean las que dominen toda la economía y, por supuesto, claro, la sociedad, la cultura, etc. Y cada vez están hundiendo más en la miseria a amplias clases sociales, amplias capas de nuestro país. Pero las mujeres también, las mujeres también padecen la miseria. Hay 1 millón más de mujeres paradas que hombres. Y las posibilidades que tenemos, las jóvenes como yo, de volver a trabajar y de tener un sitio social son cada vez menores. Y esa opción, dicen que es una opción, de irse, ¿no? De irse a Alemania y no sé qué, pobrecitos que se van, pero ¿qué es esto de irse? Y si nos hubiéramos ido todas en los años más trágicos y más tal, bueno, a lo mejor si hubiera sido muy en masa, no hubiéramos dejado el país desabastecido y se hubiera unido bajo el Mediterráneo, pero ¿cómo nos vamos a ir? No hay que seguir luchando porque el legado de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos se pueda hacer realidad. Bueno, pues para eso también hay que saber, no solo hay que ser valientes, que hay que serlo, no solo hay que ser esforzadas y sacrificadas, que hay que serlo, sino también hay que ser instruidas y también conocer nuestra historia y las posibilidades y las oportunidades que hay que aprovechar y las estrategias que hay que llevar adelante. Sobre todo, fijaros, en este momento crucial, ¿no?, en que todos estos señores están negociando el gobierno y de qué manera nos van a vender o a comprar o engañar o no sé qué, son días, horas en las que están en esto. Esto se lo dije el otro día en el Consejo Político Federal de Izquierda Unida, ¿no?, que dije, mientras Sánchez y Garzón y Rivera y tal están viendo quién gobierna, han asesinado a 11 mujeres y han dejado 2 malheridas. Han asesinado a una niña de 17 meses, a la que el monstruo ese tiró por una ventana. Han detenido a 2 pederastas que estaban abusando de niños y niñas desde hacía no sé cuántos años. Se ha suicidado un niño en el colegio por el acoso escolar. Y ha aumentado el paro, del cual este aumento del paro, el 80% son mujeres. Y compañeras, ¿qué hacemos? Solamente leemos las cifras y decimos, caray, qué pena, ¿no? No puede ser. Como no puede ser, nosotras estamos desde el Partido Feminista dispuestas a organizar los cursos para que nos formemos, nos formaremos todas, incluida yo, para seguir la lucha. Y espero que la ganemos. Muchas gracias. Le reitero a Lidia el agradecimiento enorme que
que creo que todos los presentes y las presentes hoy aquí hemos disfrutado muchísimo de su experiencia y de su trayectoria. Y bueno, si os parece, abrimos un pequeño turno de intervenciones y de preguntas que pido por favor que sea lo más breve posible porque bueno, son 10 minutos lo que tenemos. Si os parece... bueno, no deberían echar, son comprensivos. Son las 9 menos 20. ¿De verdad? Sí, a las 9 cierra. Qué aguantadores sois, ¿eh? Entonces, si os parece, tomo nota de las palabras, por favor. Rápidamente, ya sabéis, venga. Aquí. Va. Por allí atrás tenemos... Lara, tú eres la primera, ¿no? No, solamente yo recuerdo de algo que tú dijiste hace ya algunos años, que la liberación de la mujer era costar sangre. Yo recuerdo que tú lo dijiste y recuerdo que hace poco lo has recordado, cómo está costando todos los días, está costando la vida de las mujeres y nuestra libertad de las mujeres que quieren escapar del yugo de sus parejas, de sus parejas, y cómo eso nos está costando. Entonces eso es algo que a mí se me quedó hace muchos años grabado y que, por desgracia, lo has tenido que recordar, lo dijiste y que está ocurriendo todavía. Simplemente era lo único que quería decir. Pues sí. Elisa, por favor. Bueno, Lidia, muchas gracias por tus testimonios. Creo que es un ejemplo a seguir tanto por mujeres, sobre todo, como por hombres. Es un honor tenerla aquí presente, que nos haya contado con tanta capacidad su vida, trocitos de su vida, que creo que es muy generoso. Y yo le quisiera trasladar mi preocupación. Hombre, afortunadamente vivimos en democracia. Yo no soy de las que dice, como usted comentó al principio, de esto una dictadura. No, afortunadamente no. Tengo la conciencia encendida y no caigo en ese error. Creo que es un error tremendo hacer uso de él. Yo quisiera... Realmente tengo la sensación de que el mundo lo componemos mujeres y hombres. Y el feminismo debe ser una causa de ambos lados. Siempre veo manifestaciones feministas, siempre mujeres. ¿Y los hombres? Pues mira, pregúntales a ver dónde están. ¿Dónde están? El día de la manifestación, ¿qué hacéis? Lo que los hay, por supuesto, pero no veo que sea encabecen de forma contundente el decir estamos aquí, ¿no? Que es lo que yo he hecho en falta, y a lo mejor es una percepción muy personal, pero... No, muy exacta, muy exacta. Muchas gracias. Sí. De todas formas, yo respecto a lo que dice Isa, sí considero, y alguna compañera me ha trasladado, que realmente el papel que deberíamos tomar los hombres en este tipo de acciones y de manifestaciones, o sea, un poco entiendo, y desde mi óptica masculina y patriarcal voy a opinar que realmente es un problema cuando los hombres queremos ayudar, pero tomando el mando. Ah, no. Y de eso Claro, no no, consiste. de ninguna manera. No. Entonces, creo que No. debemos... Tenéis claro, que ir por supuesto. al curso de formación. Tenéis que ir al curso de Entonces, en formación. ese sentido coincido con la compañera que tenemos que participar en la lucha feminista, que no es más que la lucha por la igualdad y por la libertad, pero sin caer en los roles y en los errores patriarcales y de... Es que sois, ustedes sois los hijos, sois los hermanos, sois los padres y los abuelos de mujeres, y no mueve, no importa. Es que no se sienten concernidos. Entonces no se generaliza, porque verá, pero... Entonces, creo que deberíamos estar, por supuesto, porque si no, no hay manera de conseguirlo igual, pero creo que deberíamos estar sin cometer los errores que cometemos desde fuera, que es acaparando. Entonces, en ese sentido, creo que... Sí, es verdad que hay que formarse. Correcto. Porque hay que formarse, porque si no, no hay manera de ver el otro punto de vista de la mitad de la población, no cualquier cosa. Garrido, ¿Me toca? tiene la palabra. Muy rápido y muy breve. Yo lo voy a decir muy sinceramente y además muy convencido. La última jornada que tuvimos aquí, tuvo Aurelio Guernica sobre la ley electoral, y fue una pasada y una cosa novedosa.
dejó claro las lagunas que tiene la ley, la ventaja que tiene la ley, fue de un nivel grandísimo, pero hoy está más que superado. Empezando por el presentador, que yo creo que lo ha hecho magnífico el trabajo que ha elaborado ahí. Tiene que dedicarse a detective, sí. Tiene que dedicarse a detective. Sí, investiga bien. Y la verdad que tu intervención me ha parecido fuera de lo... O sea, yo agradezco en nombre de, por lo menos el mío propio, y me atrevo en el nombre de, por supuesto, de la Junta Directiva nuestra, sin duda alguna, de que el nivel este será difícil superarlo y en que nosotros vamos a seguir con este tipo de jornadas. Nosotros aquí no solamente hablamos de FOSA y hablamos sino que aquí hacemos jornadas de todos los tipos que tú puedas ver, de enseñanza, educación, lo que tú veas. Aquí el señor secretario, que es un fenómeno, tiene una conferencia patentada sobre la enseñanza desde la República hasta nuestros días. Imagínate si da. Por lo tanto, la verdad que ha sido lo de hoy para mí. Yo pido un aplauso, este ha sido un éxito grandísimo. No me alabáis tanto porque volveré. María Ángeles, por favor, te hablo. Hola, buenas tardes. No he tenido la fe de escuchar todas las charlas, llego un poco más tarde por motivos laborales. No quería darte solo las gracias a ti por haber estado aquí y explicarnos tu experiencia y la experiencia de tantas mujeres. Me gustaría dar las gracias a tantas mujeres que, como tú, luchaste en la época de la represión porque nosotras hoy podamos estar aquí libremente y haber decidido si querer tener hijos, no querer tener hijos o simplemente venir y ya está. Yo quiero dar las gracias por ese motivo, porque yo tengo la suerte de estar en el movimiento feminista desde muy pequeña y nadie me ha dicho nada, no he sufrido nada en la calle. Yo he salido desde muy pequeña a la calle y ni siquiera mi padre, que era machista, socialista, pero machista, era patriarcal porque lo había criado de esa manera. Nunca me reprimió a la hora de salir a la calle. Entonces yo quiero agradecer a todas las mujeres que nos han dado la posibilidad de que hoy podamos simplemente poder estar aquí tranquilamente sin la carga patriarcal que la seguimos teniendo, sin la carga patriarcal y la obligatoriedad de estar en casa. Así que muchísimas gracias. Eva, yo espero no ofender a nadie con mi intervención, pero sí es verdad. No te preocupes. Pero sí es cierto, bueno, yo formo parte de esta asociación de Memoria, Libertad y Cultura Democrática, y aunque en el seno de nuestra asociación somos algunas mujeres, somos muy pocas mujeres, hay mucho más hombres que mujeres, y de hecho llevamos poco tiempo, creo que somos 3 mujeres y son 10 o 12 hombres, o sea que las mujeres es verdad que tampoco se parecen haberse interesado por esta materia hasta ahora, al menos en este pueblo. Sí es cierto que veo que por parte de mis compañeros y de mis camaradas, pues sí es verdad que han estado durante mucho tiempo, durante gran parte de la historia, gran parte de ese movimiento memorialista, trabajando en esa lucha de clase, olvidando por supuesto la lucha de igualdad entre hombres y mujeres. O sea, eso es como si hubiese estado olvidado, no existe. O sea, para ellos la lucha de clase estaba por encima de la lucha de la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso lo veo y lo sigo viviendo hoy día. Es así. O sea, han luchado muchísimo por la igualdad, pero la igualdad entre hombres y mujeres, para nada. Yo creo que eso hasta hoy no se ha dado. Y por otra parte, hoy que hay movimientos feministas, que también me parecen muy bien, es cierto, en cierto modo veo que se ha olvidado, en algunos casos, precisamente esa lucha de clase. Es decir, hay muchas mujeres, muchos movimientos feministas, de intelectuales, de mucha altura, de mucha intelectualidad, pero al fin y al cabo, cuando vemos mujeres de pie, gente que lo están pasando muy mal, mujeres que se prostituyen, mujeres que están absolutamente marginadas, ese movimiento feminista sí ha olvidado la lucha de clase, la tenemos bastante olvidada. O sea que yo creo que no hay que olvidar ninguna de las dos cosas, ni por una parte la lucha de clase, pero tampoco la igualdad de las mujeres. Vale, pues solo creo que pedía Ana la palabra. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta un poco concreta porque me ha hecho especial, me ha dado interés lo que has dicho de cómo ahora los políticos están negociando estas cosas sin enterarnos apenas nosotros, y me gustaría saber su opinión sobre
¿cuál crees que es el papel que está jugando el Estado en la consecución de la igualdad actualmente? Y si usted cree que la mujer puede tener mecanismos para acceder al Estado y desde ahí cambiar las cosas, o eso nunca se va a poder producir y llevar a cabo realmente con efectividad. Bueno, mira, precisamente el curso, pero nuestro partido, como partido feminista, lo creamos para que la mujer participara en el poder político. Y esta es una cuestión que forma parte del curso y que será la tarde del viernes, porque lo hemos dividido. Es un curso que tenía que durar 9 meses, o sea que hacerlo en día y medio es resumir muchísimo, pero que es fundamental. Mira, yo fundé el Partido Feminista en el año 79. Nos costó 2 años legalizarlo, porque eso de la democracia también habrá que analizarlo. Pero en el 71 ya tuvimos la legalización. No pudimos participar en las primeras elecciones catalanas, que fueron en el 80, pero participamos en otra coalición. Luego ya sucesivas convocatorias hasta el 99, que fue la última de las europeas. Porque la visión que yo tengo, y como las compañeras, los camaradas que me siguieron, es la de que el feminismo debe ser una opción política, que evidentemente como movimiento social ha sido fundamental, tan fundamental que os voy a dar un dato, os avanzo el curso, pero no lo dejéis, porque mirando el programa que teníamos en el primer congreso del partido, el 83, y comparando el que nos repartimos aquí, la sorpresa, hoy todavía sorpresa, bueno, más sorpresa que nunca, es comprobar que casi todo lo que pedíamos en el 83 lo hemos conseguido. O sea que cuando ves, entre otras cosas, por supuesto el aborto, el divorcio, etcétera, ¿no? Pero cuando ves que planteamos que la mujer entre en la universidad en cifras semejantes o iguales a los hombres, piensas, pero si hoy hay más mujeres en la universidad que hombres. Otra cosa es lo que luego tenga las consecuencias que tengan, ¿no? Entonces, la idea de que el movimiento feminista ha de estar solo en la calle, y ha de estar en la calle, evidentemente, y en la calle es como conseguimos todo esto, puesto que al poder político no hemos alcanzado, pero que ha de estar solo en la calle es un reduccionismo. O sea, el planteamiento que nosotros hacemos desde el Partido Feminista es que el feminismo ha de tener una opción política y que además, de la misma manera que muy acertadamente dice la compañera, ha de preocuparse de la lucha de clase de todas las cuestiones políticas que afectan. Yo he mencionado aquí mínimamente lo que supone la OTAN, pero ahí tenemos los acuerdos con la Iglesia y a ver en qué medida, ¿verdad?, vamos a cambiarlos, anularlos o modificarlos, porque es determinante, sobre todo en la educación, aparte del gasto que nos supone, ¿verdad? Pero ¿cómo no vamos a declararnos por la República? ¿Cómo vamos a pensar que vamos a avanzar en nuestro país con esta monarquía beata que tenemos, que está todos los días metida en la Iglesia, que además es el soporte de la oligarquía, de las oligarquías varias, que está pagada por la OTAN, que cobra los impuestos y las comisiones de todas las importaciones de petróleo de las monarquías estas miserables, que son unas tiranías horribles? ¿Cómo creemos que va a haber cambio en nuestro país manteniendo a esta Casa Real ahí, que además es el nido de la corrupción, el más profundo nido de la corrupción? ¿Cómo pensamos esto? Cuando las mujeres en el movimiento feminista se reducen a pedir las reformas imprescindibles, por otro lado, no estoy criticando que lo hayamos hecho, yo he estado 30 años en ese movimiento además, ¿no? Pero no podemos resignarnos solamente a esto. Aquí hay una segregación social evidente y os pido que os fijéis. Hoy hay una composición bastante mixta, bastante mezclada, pero en los actos políticos la mayoría son hombres y en los actos feministas la casi totalidad son mujeres. Y esto no puede ser. No podemos construir un mundo segregado. No puede ser que las mujeres se inhiban de las grandes cuestiones políticas. Yo no he conseguido, en el último, hemos hecho una plataforma feminista interesante, son 37 organizaciones de toda España, que llamamos Pacto Feminista. Esto está en Facebook, lo podéis encontrar en tenemos diversos muros a mi nombre, y a Partido Feminista y a Pacto Feminista, con los 18 o 20 puntos fundamentales, claro, que no nos maten, ¿verdad? Pedimos primero que no nos maten, para empezar por aquí.
Y luego que tengamos el mismo salario y las mismas oportunidades y el mismo respeto y la misma participación en la cultura, en la economía, en la política, etc. Pero cuando llegaron las elecciones, nosotras arbitramos un programa electoral, las autonómicas, las municipales, las otras autonómicas, bueno, todo este periplo electoral que hemos vivido, ¿no? Y lo llevamos a los partidos políticos, porque nosotras no nos presentábamos, no competíamos en la arena electoral. Solamente Izquierda Unida nos dijo que sí a todo. Otra cosa, hay que estar allí para empujarles, ¿eh? Otra cosa. Pero los demás partidos, pues aquí las peras y los limones y que no sé qué, y dónde estábamos, y hay que pensarlo y todavía no hemos llegado al consenso. Y en estas, pues el programa feminista lo habéis visto vosotras en las competiciones electorales, lo habéis visto defendido por los grandes señores que están ahí en portada. Bueno, de modo que, claro, la opción política me parece fundamental, y fundamental convencer a las compañeras, pero es una opción política feminista. Quiero decir que meterse en el partido Pepe y en el partido Juanito no es una opción feminista. Las mujeres que van allí, y buenas, y esforzadas, y valientes, y heroicas, y trabajadoras, y me escribió una larga carta un poco quejosa Ana Herranz, la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, diciéndome que bueno, que yo no reconocía el trabajo que hacían, que no sé qué, no sé cuántos. Pues sí, lo trabajan, y lo hacen, y no sé qué. ¿Y qué sucede? Que luego no se ve. ¿Y luego qué sucede? Que hay 111 asesinadas el año pasado, y 11 solamente en un mes este año. ¿Y qué pasa? Que los salarios son un 30% y que los puestos de trabajo son ínfimos para las mujeres, ¿no? Bueno, pues lo que hay que ser es política feminista. Hay que ir como feministas a las instituciones. Hay que ir al Congreso, hay que ir a los ayuntamientos, hay que ir al Senado, hay que ir a los autonómicos como feministas, como partido feminista. Bueno, esto es lo que os quería decir, a ver si os convenzo. Vale. Bueno, pues sí, yo creo que estamos además a tiempo, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Ay, perdón, sí. quería hablar hasta ya. Perdón. ¿Y la ve? ¡Hombre! Hombre, la ve tiene que hablar. Venga, la ve. Bueno, pues yo voy a ser rápido. Yo voy a ser rápido. Yo me declaro feminista. Porque soy marxista, y yo considero que el marxismo sin el feminismo no puede existir. Yo me di cuenta de esto durante la primera marcha por la dignidad que yo fui, que las mujeres pues, se quejaban de que nunca las dejamos en primera fila, porque los machistas comunistas pues decían, no, tú como eres mujer, te vas a quedar en una fila, no vaya a ser que la policía venga y te vaya a pegar. Las mujeres y los hombres tenemos que estar en primera fila de combate, ya sea en la manifestación, en el trabajo, y eso, porque yo vengo de un gremio que es la limpieza, donde los hombres y las mujeres cobramos diferente. Y cobramos diferente porque las mujeres no pueden echar la hora extra, tanto que los hombres, porque tienen que cuidar a los niños. Entonces, como yo me crié en mi familia de izquierda, yo lo quiero mucho y todo eso, pero yo veo que mi padre se barba todos los días, y mi madre, por cultura, se queda en mi casa. Entonces yo cuando me hice ya grande, yo no voy a hacer eso. Vamos, antes me pregunté lo que haces. No, bueno, ya. Eso. Y entonces, pues eso, que hay que ser feminista porque estamos en la lucha de clase, y la única manera de alcanzar la lucha de clase es dándole igualdad a las mujeres, pero a las mujeres y también a gays, lesbianas y todos ser humanos. Darse un tiro, yo digo que mejor hacerlo toda la gente feminista. Antes que darse un tiro, ¿no? Muchísimas gracias, compañeros.
exposición de libros de ella para los que estén interesados. Ay, se me ha olvidado deciros, claro, que tenéis que comprar los libros.